a que si cada domingo ponemos mucha atención o mucho enfoque en lo que escuchamos, hoy les invito a que me regalen el doble de su atención, a que me pongan el doble de su enfoque, porque este tema yo pienso que es uno de los temas más difíciles para poder enseñarlos o explicarlos en toda la Escritura. Es uno de los temas más controversiales y al mismo tiempo también es un tema no solamente difícil de explicar, sino también muy difícil de entender. Les confieso algo, yo no entiendo el tema de la elección. Yo no lo entiendo. Lo creo y lo disfruto, pero no sé por qué Dios me eligió. Yo no lo sé. Sé que dice la Escritura que es por amor, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora. Pero yo no sé por qué Dios me amó. No sé por qué Dios lo amó a usted. Le amó a usted. Vamos a leer entonces algunos versículos solamente de Efesios capítulo 1. Dice desde el versículo 3, un poquito antes. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Me acompaña a inclinar el rostro, por favor? Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos porque tú nos has bendecido, Señor, con todo tipo de bendición espiritual. Tú, Señor, nos escogiste en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Gracias, Padre, porque nos predestinaste en amor para ser adoptados hijos tuyos. Muchas gracias, Señor, porque yo, Señor, en lo personal, yo, Miguel, yo no entiendo, Señor, este tema. Me cuesta mucho trabajo, Señor. Me es imposible comprender. Pero sin embargo lo creo, Señor. Me gozo, me maravillo de saber que tú me elegiste. Entiendo, Señor, que tu palabra me dice, Señor, que tú me elegiste porque me amaste. Pero me vuelvo a preguntar, ¿por qué me amaste? Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por poderla abrir y el privilegio, Señor, de enseñar. Ayúdanos, Señor, a estar bien atentos, Señor, a tu voz. En el nombre de Jesús, bendito seas, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. El título de este mensaje es entonces la elección y la predestinación. Y no sé si ustedes en algún momento se han preguntado, al igual que yo, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez ustedes en algún momento así filosófico, de esos que así tenemos lapsos, ¿no?, de calma, de aburrimiento, no sé qué pasa, ¿no? Y nos quedamos pensados así, sentados, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿quién soy yo? Yo entiendo quién es mi esposa, entiendo quiénes son mis hijos, entiendo quiénes son mis padres, entiendo quiénes son mi familia. Pero cuando me pongo yo a pensar en mí, en mi individualidad, en mi personalidad, en mí como individuo, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha sucedido que yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, Señor, ¿por qué soy yo quien soy? O sea, yo sé que soy yo porque no soy mis padres, ni soy mis hijos, ni soy mis primos, ni soy mis tíos. Yo sé que yo soy, Señor. Y cuando me pongo a pensar, bueno, en mi mundo, en mi enfoque, en mi perspectiva, en mi entorno, veo las cosas desde una forma muy individual. Nadie puede ver con mis ojos, nadie puede pensar con mi cerebro, si es que el cerebro se usa para eso. Nadie puede gustar con mi paladar, nadie puede hacer lo que yo soy, lo que yo hago, excepto Dios. Dios es como un agente que está dentro de mí, como una caja negra de un avión, ¿no? En donde todo lo que se registra en los pensamientos, en la vista, en el oído, en todo lo que sucede, solo queda entre Él y yo. Y eso me hace pensar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Señor, ¿por qué me creaste a mí? ¿Sabía usted que cuando existe la relación sexual entre dos individuos de sexos opuestos, la combinación de estas células sexuales, el óvulo, los espermatozoides, existe una posibilidad de 1 entre 15 millones para que usted sea elegido?
Entre 15 millones usted fue elegido para nacer. Y hubo tal vez otros intentos, no sabemos, y no nació usted. Y después vinieron otros intentos, pero usted ya estaba allí. Entre 15 millones usted fue elegido para nacer. Muchísimas personas, y digo personas porque lo son delante de Dios, fueron elegidos para ser procreados, pero no alcanzaron a nacer. Otros nacieron y murieron de pequeños, como dice Job. Dice, ¿por qué yo no fui como uno de estos abortivos? ¿Cuántos en el tiempo de Job, cuántos en nuestros días no alcanzaron a nacer, no alcanzaron a desarrollarse? ¿Cuántos después de 10 años fallecieron de cáncer? ¿Cuántos después de 20 años murieron en algún accidente? ¿Cuántos han estado a nuestro lado? Y como dice David, dice, tú me has librado a los de mi diestra y a los de mi siniestra, y me has permanecido aquí. ¿Cuántos murieron en un accidente? ¿Cuántos explotaron en las Torres Gemelas, en los aviones? ¿Cuántos murieron en el tsunami, en las bombas, en los ataques terroristas, en las guerras, por hambre, por accidentes? ¿Cuántos? Y la cifra sigue multiplicándose, ¿no? Y ya no somos elegidos uno entre 15 millones, sino uno entre 50 millones. Uno entre 200 millones. Y aquí está usted y yo, sentado o de pie en este lugar. Y yo le pregunto, ¿usted se ha hecho esa reflexión de decir, ¿quién soy yo? ¿Por qué me has dado la vida, Señor? Y no solamente eso, porque sabe usted, si seguimos multiplicando, déjeme agregar otro dato más. Usted ha sido elegido no solamente para permanecer con vida hasta hoy. ¿Cuántos años tiene usted hoy? No nos gusta mucho esa pregunta, ¿verdad, hermano Galo? Pero tenemos varios años, tenemos varias décadas. Yo me acuerdo que cuando los hermanos montañeses estaban aquí y vino mi suegro de vacaciones a visitarnos, pues mi suegro tendría, ¿qué? 84 años, 85 años más o menos tenía mi suegro. Y los montañeses se pusieron un poco celoso, ¿no? En buen plan lo digo, ¿no? Pero decía, ay, yo pensé que yo era el más viejito en esta iglesia, ¿no? Porque él tenía 76, 77, algo así. Y entonces veía a mi suegro con mucho respeto. Mi suegro falleció hace 2 años y él murió de 86 años, 87 años. Y yo digo, bueno, qué bendición, ¿no? Imagínense, yo no puedo decir los años, las décadas que usted tiene, ¿verdad? A lo mejor tiene más de 3 o 4, ¿no? En el momento en el que Dios le salvó, lo seleccionó y lo apartó entre otros más miles de millones. Y no me equivoco si me atrevo a decir miles de millones. ¿Sabe cuántos miles de millones hay en el planeta? 7 miles de millones. Y entre esos 7 miles o 7 billones, esos 7,000 millones, está usted aquí sentado. Cada uno Dios le dio una individualidad. A usted le dio una individualidad. Usted se sienta y piensa. Y yo le invito a que reflexione junto conmigo. ¿Quién es usted y quién soy yo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios me hizo a mí? ¿Por qué Dios me ha dado la vida hasta hoy? La Biblia dice, en el versículo 3, dice que Pablo bendice a Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y algo muy interesante que a mí me llama la atención, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabía usted que todas las bendiciones que tenemos vienen de lo alto? Dios no nos da bendiciones que vienen de abajo, sino las bendiciones que Dios nos da, antes las planeó en el cielo y nos las dio. Desde luego hay muchas bendiciones materiales que tenemos y que también provienen de Dios, pero las bendiciones a las que vamos a hablar ahorita, todas estas vienen de lo alto. Dice Santiago, por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, ¿de dónde viene, hermanos? Del cielo. Allí Dios la formó. Allí Dios la creó, allí Dios la planificó y dijo, todo este cúmulo de buenas dádivas se las voy a dar a Miguel Castillo. Y van desde el cielo hacia donde está Miguel Castillo. Y entonces todas estas bendiciones me rodean así. Me gusta mucho ver las películas de ciencia ficción, ¿no? De superhéroes, ¿no? Que hay unos superhéroes que están más dotados que otros, ¿no? Y entonces accidentalmente algunos superhéroes de repente tienen un escudo así que nada les hace, ¿no? Y otros vuelan y cosas así, ¿no? Yo me pongo a pensar y yo digo, bueno,
delante de Dios no somos superhéroes, pero somos superdotados. Somos súper especiales. Porque Dios nos ha dado así como que un cúmulo de bendiciones. Y entonces llegan a mi vida. Y lo más interesante es que ninguna de esas bendiciones yo las siento en el momento de mi cumpleaños. No me doy cuenta de todas las cosas que Dios me ha dado. Pero aquí las tengo. Y hasta que abro su palabra, entonces me doy cuenta de todas las cosas que Dios me ha dado. Vamos a ver durante los siguientes mensajes cuántas bendiciones Dios nos ha dado según el capítulo 1 de Efesios. Y las primeras dos que quiero mencionar son estas: la elección y la predestinación. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así: nos bendijo con toda bendición espiritual. En otras palabras, las bendiciones que hoy vamos a ver son estas dos nada más: la elección y la predestinación. ¿Les gusta este gráfico? ¿Sí? A los que nos están escuchando, estamos viendo un grupo de personas, cientos de personas, y hay uno aquí distinto. ¿Se dan cuenta que es igual que todos los demás? La fotografía que estamos viendo tiene el mismo aspecto de todos los demás, sin embargo sobresalta porque el color es distinto. Es igual, pero distinto. Me parece una paradoja, ¿no? Es exactamente el mismo que todos los demás, pero hay algo diferente en él. Esta persona sobresale entre las demás. Este es uno entre 15 millones o uno entre 1,000 millones. A este Dios lo escogió, o a este fue seleccionado para estar en el lugar en donde usted está. Y no me refiero a la silla, ni me refiero a este edificio, ni me refiero a este planeta. Me refiero a esta posición espiritual en la que usted y yo estamos. ¿Cuál es la posición espiritual en la que usted y yo estamos? Estamos en Cristo, acuérdese. Estamos en Cristo, y eso nos hace diferente a 7 millones de habitantes en el planeta. Usted y yo somos diferentes, usted y yo somos distintos. Y a pesar de que aquí ahorita en este salón habemos no sé cuántas, o 40, 60 personas, o 70 personas, yo soy muy diferente a todos ustedes. Y cada uno de ustedes es muy diferente a todos los demás. Dios nos ha elegido y Dios nos ha hecho distintos. Ahora bien, todo aquel que es creyente, todo aquel que es cristiano, Dios le ha dotado desde el cielo con un grupo de bendiciones, con una cantidad, con un manojo, con un racimo de cosas especiales que vienen desde lo alto. Las primeras dos que vamos a ver son estas: la elección y la predestinación. Es casi lo mismo, pero tenemos que diferenciarlas para poder entender mucho mejor esta enseñanza: la elección y la predestinación. Entonces vamos a comenzar después de esta introducción y vamos a ver de lleno qué es la elección. Muy bien, ¿qué es la elección? Bueno, la Biblia nos dice que existen 3 tipos de elección. Si usted ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, si usted conoce un panorama general de las Sagradas Escrituras, usted podrá encontrar 3 tipos de elecciones que se mencionan en todas las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, y en orden cronológico voy a mencionarlas. En primer lugar, la Biblia habla de una elección nacional, una elección teocrática, por llamarle así. ¿A qué me refiero? Que Dios escogió a un país, a una nación, a un grupo entre todas las demás naciones, entre todos los demás pueblos, entre todas las demás razas. ¿Cuál fue ese pueblo? Israel, muy bien. Después, también encontramos que hay un tipo de elección que Dios hace en ese mismo pueblo a un grupo de personas. Esta elección se llama la elección vocacional. La elección vocacional. La elección vocacional es algo muy interesante porque ya el pueblo es elegido. Ahora, dentro del pueblo, Dios escoge a ciertos grupos y a ciertas personas para que desarrollen una función que no todos van a desarrollar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, del pueblo de Israel, que fue elegido entre todas las naciones, Dios eligió a un grupo para que desarrollara una labor especial, una vocación específica. Los levitas, por ejemplo, fue un grupo especial. Nadie podía hacer el trabajo que hacían los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los descendientes o el grupo que pertenecía a la tribu de Leví. ¿Quién fue Leví? Leví fue uno de los hijos de Israel, de Jacob. Ahora, también existió otro grupo. Entre ese grupo, por ejemplo, fueron los sacerdotes. No solamente los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, sino en especial tenían que ser de la familia de Aarón. Podía ser levita, pero si no venía del linaje de Aarón, no podía ser sacerdote. Entonces Dios elige a una nación,
Dios elige a un grupo para una vocación, y de ese grupo elige a una familia, de esa tribu elige a una familia para desarrollar un ministerio. Ese ministerio del sacerdocio. También de todo el pueblo, ya salgámonos de esa tribu, de todo el pueblo también eligió profetas. ¿Sabía usted que los profetas no decidían si querían ser profetas o no? No había como que una hoja de aplicaciones cuando salían los muchachos del high school, les decían, ¿tú qué quieres ser? ¿No? Pues a mí me gustaría ser profeta, fíjate. Ah, sí, a mí me gustaría ser rey. No, a mí me gustaría ser levita. Ah, bueno, entonces llena tu aplicación, la metemos a concurso y pues a ver si hay lugar para que estudies para ser profeta. ¿Sabe usted que estas vocaciones, estos oficios, Dios los seleccionaba, Dios los elegía? Es más, muchos de ellos ni siquiera quisieron serlo, como Moisés. Dios elige a Moisés y le dice, tú vas a ir con Faraón. Ay, Señor, pero yo no sé hablar. Yo te voy a poner a alguien que sí sepa hablar. Ay, Señor, pero me da miedo. Yo te voy a hacer valiente. Ay, Señor, pero no sé si tenga tiempo. Yo te voy a dar el tiempo. Y no le queda de otra. A Jonás le dice, ve a Nínive y predica. Y Jonás dice, no, mejor me voy a España, y se va para el otro lado. Entonces en el transcurso lo avienta al mar, se lo come la ballena, y la ballena, ¿dónde creen que lo escupe? En Nínive. Y entonces sale de la ballena, y ¿a dónde va a predicar? A donde Dios le decía. La vocación que Dios nos da no tiene elección nuestra para decir que no. ¿Por qué Dios nos elige? Escuche, Dios nos elige porque Él sabe que es irrevocable su llamado. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, la opción para estudiar, para participar en el servicio militar es a opción. No hay una obligación. No es que usted, cuando cumpla 18 años, como en algunos países comunistas, usted tiene que ingresar por la fuerza, si no es considerado traidor a su patria, ¿verdad? Entonces usted puede cumplir 18 años y usted puede decir, bueno, a mí me gusta el corte del cabello de los cadetes y las películas de Rambo y todas esas cosas, yo quisiera irme a pelear a Irak, ¿no? Y dice, bueno, pues si usted quiere, mire, hasta le vamos a pagar la universidad, ¿no? Entonces muchos se tratan de agregar al ejército, pero es una vocación por elección personal. En el caso de algunos países, por ejemplo, comunistas, o no necesariamente comunistas, en algunos países que tienen un sistema distinto de militar, deciden entrar o no entrar. En el caso de estas vocaciones, Dios los eligió muy a pesar de que ellos no estuvieran al principio de acuerdo. Sin embargo, aun cuando en el principio ellos no estaban de acuerdo, Dios para eso los había llamado. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre Dios lo llama al ministerio, muchas veces le llama al ministerio aún a pesar de su propio deseo, como fue mi caso. Una vez me preguntaron y me dijeron, Miguel, ¿a ti te gustaría ser pastor? Yo dije, no, eso no me gustaría. ¿Pero por qué, hermano? El hermano que estaba hablando conmigo me dijo, ¿pero por qué, hermano? Yo veo en ti esto y esto, y me mencionó algunas características. Yo le dije, sí, pero no me gusta. Pero a mí no me gustaría. Y yo le hice la misma pregunta a él, y yo le dije, ¿y a ti te gustaría? Y él me dijo, me muero de ganas por hacer eso, hermano. Y le dije, ¿por qué, hermano? Pues porque a mí me gustaría hacer esto, y me mencionó algunas cosas. Yo le dije, bueno, yo creo que ni tu caso, ni mi caso, depende de lo que nosotros decidamos, sino de lo que Dios haga. Tengo casi 13 años como pastor en esta iglesia, y les puedo decir que no me sentiría a gusto haciendo otra cosa. Yo estoy seguro que Dios me llamó a esto. Ahora, cuando llegó el momento de la decisión, Dios cambió mi corazón. Y esto es lo que sucede. Muchos profetas fueron llamados para el ministerio y al principio ellos no quisieron. Pero no es que no quisieron y que Dios los obligó, sino que al principio ellos tenían que darse cuenta que el llamado no nacía en ellos, sino nacía de Dios. Porque estas bendiciones Dios las formó desde lo alto y se las dio, aun cuando al principio no lo entendían. No sé si a usted le pasó, pero cuando vio a su esposa por primera vez, algunos de ustedes o algunos pensaron y dijeron, no, yo con ella no, nunca, ¿no? ¿Verdad? Nunca, o con él, no, ¿cómo crees? No, somos amigos nada más. Y mire, ya han pasado varios años y allí sigue usted casado, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ahí no hablamos de elección, ahí hablamos de decisión personal, ¿no? Eso es otra cosa. En tercer lugar, y a la elección a la que nos vamos a dedicar en los siguientes minutos, es a la elección para salvación. Me faltó decir que también en la elección para la elección vocacional, el Señor Jesús tenía varios discípulos, ¿verdad?
pero él eligió solamente a 12 para ser sus apóstoles. No eligió 14, ni eligió a 20, ni sigue eligiendo apóstoles actualmente. Solamente eligió a 12 para ser sus apóstoles. ¿Por qué no más? Solamente quería 12. Cuando uno de ellos, que no lo merecía, que no fue digno, fue muerto, entonces buscaron uno para suplantar a él, no porque quisieran hacer el número exacto de 12, sino porque el Señor llamó a este grupo y estaba incompleto. Así fue que sucedió. Y lo mismo sucede con los pastores, con los diáconos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, como lo dije hace un momentito, la elección para salvación. Esta elección para salvación es lo más difícil de explicar, lo más difícil de entender. Y yo les pido que me ayuden, por favor, ayúdenme a poderlo hacer de la forma mejor, de la forma más apropiada, de la forma en la que podamos entenderlo todos y yo explicarlo de la mejor forma. Quiero mencionar el primer versículo, Deuteronomio 7:6. Dice Deuteronomio 7:6, el verso está resumido de mi parte, y dice así: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, ¿verdad? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí les voy a hacer una pregunta para que usted la memorice, la medite un poquito, porque más adelante le voy a dar la respuesta. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué no eligió a los egipcios, que era un pueblo más poderoso? ¿Por qué Dios no eligió a los caldeos, que era un pueblo más avanzado? ¿Por qué Dios no eligió a los romanos, que era un pueblo más valiente? ¿O por qué Dios no eligió a los griegos, que era un pueblo más inteligente? ¿Por qué Dios no eligió a los mayas, por ejemplo, que era un pueblo muy grande también, muy valiente, muy poderoso? ¿Por qué Dios no eligió a los chinos, que eran tan disciplinados? ¿Por qué Dios eligió a los judíos? ¿Qué tenían los judíos de especial que Dios los eligió? Dice, Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial. En segundo lugar, vamos a ver algunos ejemplos de la elección vocacional. Dice, por ejemplo, Números 3:12, hablando acerca de los levitas, y dice: yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? 12, ¿verdad? Israel o Jacob tuvieron 12 hijos, tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos, uno de ellos se llamó Leví. De los hijos de Leví, o de las descendientes de Leví, fueron ellos escogidos para el ministerio del servicio en el tabernáculo. Otro ejemplo también de oración, de elección vocacional, lo encontramos a los sacerdotes. Deuteronomio 18:5 dice: porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Otra vez, los sacerdotes fueron elegidos de entre los levitas, la familia de Aarón, ¿verdad? Otro ejemplo, un ejemplo de un profeta, Jeremías. Dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí. Pregunta, hermano, pregunta. ¿Dónde comenzamos a hacer? ¿Se acuerdan que en la introducción yo le decía, ¿por qué somos nosotros? ¿Cómo es que soy yo? Usted se ha puesto a pensar, y yo le hice un poquito de trampa, quiero ser honesto ahora, ¿no? Porque les dije que cuando las dos células se unen, la célula sexual espermatozoide y la célula sexual femenina óvulo se unen, hay una posibilidad de 1 entre 15 millones. Bueno, ¿usted cree que en ese momento somos, en ese momento surgimos, en ese momento tenemos vida? ¿Qué piensas de él? ¿Qué piensas de él? ¿Ustedes creen que en el momento en el que existe la fecundación, en el momento en el que sucede la concepción, en ese momento es la vida, surge la vida? La Biblia dice que nosotros estamos desde antes de la fundación del mundo en los planes de Dios. O sea, que ese bebé que van a hacer, ¿van a ser gemelos o no? Sí, porque dice que me ibas a dar uno. Ese bebé que van a hacer tiene la vida en el momento de la concepción, pero ha sido planificado por Dios aún antes
de que el universo haya sido formado, fue formado. Y eso a mí todavía me hace más difícil de entender quién soy yo. ¿Cómo es que Dios sabía que yo iba a nacer entre 15 millones? ¿Cómo es que Dios iba a saber que después de 40 años iba a seguir con vida después de tantos accidentes que pasaron alrededor? ¿Cómo es que Dios sabía todo esto? ¿Cómo es que Dios, a pesar de saber que todos los errores y fracasos y fallas y pecados que he tenido en mi vida, aún el Señor me continúa con vida y me continúa bendiciendo? ¿Cómo es que Él sabía todo eso? ¿Cómo es que Él lo planificó? ¿Por qué lo hizo? Y lo vamos a ver más adelante, que fue por amor, por misericordia. Pero en el caso de Jeremías, dice Jeremías 1:5, dice, antes que nacieses te santifiqué. Y santificar significa apartar. Dice, te di por profeta a las naciones. Yo me imagino a Jeremías jugando con cochecitos, ¿no? Y haciendo la idea, ¿no? Y ni sabía, no tenía ni mentalidad el pobre de Jeremías, ¿no? Y Jeremías como todo un niño, ¿no? O sea, ignorante, y lo único que le gusta a los niños es jugar, y todo es risa, y todo es diversiones. Y desde los ojos de Dios, Dios veía a ese bebé que estaba preparado por él para ser profeta. Y cuando Jeremías llegó a la edad, en el momento en el que Dios le habló y le dijo, Jeremías, Jeremías, Jeremías ha de haber dicho, ¿qué pasó? ¿Otra vez? Jeremías, Jeremías. Y Jeremías dijo, venme aquí. Le dijo, tú vas a ser profeta. Al mismo Isaías le dijo, Isaías. Y Isaías dijo, venme aquí. Tú vas a ser profeta. Dios nos elige, hermanos, para llevar a cabo la vocación que Él ha planificado desde antes de que el sol y las estrellas existieran. Otro ejemplo, Hechos 9:15. ¿Se acuerdan cuando Pablo va en su caballo camino hacia Damasco y se cae él del caballo por la luz que le resplandece, y entonces se oye una voz del cielo que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Mientras Pablo se levanta con los ojos así lampareado, ¿no? Quedó lampareado como por 15 días, ¿no? Y entonces no veía, y se sube otra vez a su caballo y les dice a sus acompañantes que lo lleven a Damasco. Y mientras va camino a Damasco, el Señor le habla a Ananías y le dice, Ananías, Ananías, voy a mandar a ti a un estuchito de monerías, ¿verdad? Y tú lo vas a recibir y lo vas a discipular. Y le dice Ananías, dice, Señor, ¿estás seguro? Imagínense un hombre dialogando con Dios, ¿no? Un hombre preguntándole a Dios, ¿estás seguro de lo que estás haciendo, Señor? ¿Desde cuándo el Señor había elegido a Pablo? Desde antes de la fundación del mundo. Y le dice en el versículo 15 a Ananías, le dice, ve, porque instrumento, ¿qué cosa? Escogido es este estuchito de monerías que tengo aquí, te lo voy a poner a ti enfrente para que tú me lo discipules. Tú solamente vas a ser un instrumento, un instrumento mediático para preparármelo, porque Él ya fue escogido. Él ya fue escogido. Así es que lo único que tú vas a hacer es servir la comida. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hicieron ayer nuestros muchachos, no? Solamente entraron a la comida y ni se imaginan el tiempo que tarda el arroz en cocerse, ¿no? Ni se imaginan tampoco si la carne tiene sal o no. Lo único que hacen es estirar las manos y que les pongan el plato y dirigirse y decir, aquí faltan 2 comensales, ¿no? Pum, ponen el plato. Eso es lo mismo que hace un hombre que ha sido llamado a la vocación. La vocación que Dios le dio al profeta, al apóstol Pablo fue esa. ¿Qué es lo que iba a hacer Ananías? Ananías lo único que iba a hacer es traerlo, bautizarlo, ponerlo enfrente y decirle, ok, te voy a dar las lecciones básicas, ¿verdad? Porque somos salvos, la seguridad de la salvación, la ofrenda a Dios, la Biblia, la oración. Y ya que estaba discipulado, Pablo estaba así como caballo a punto de salir y nada más necesitaba las últimas lecciones para decir, listo, listo, salimos, y salió. ¿Ustedes creen que Ananías podría haber dicho, yo me lo discipulé? Hizo todo lo que hizo porque, obviamente, pues yo soy Ananías, ¿no? Por favor, hermano. Claro, ese hombre fue ese hombre porque, pues, gracias a mí. ¿Verdad que no? Ananías lo único que hizo fue servir el plato, ir a la cocina y ponerlo en la mesa. Agradecemos el servicio de los meseros, agradecemos el servicio de quien nos discipula, agradecemos el servicio de quien predica. Pero ¿acaso una iglesia puede decir que es edificada 100% y únicamente por el pastor que le enseña o por el predicador que le instruye? Él es un instrumento, lo único que está haciendo es tomar la Biblia, partir el pan,
servir la copa y ponerla a los comensales. Y los comensales la toman y dicen, qué rico, gracias hermano por habernos servido. Pero le damos gracias a Dios en primer lugar, porque de Él surge la comida, de Él surge el sustento, que es lo que me mantiene a mí con vida. Esto fue lo mismo que hizo Él. Otro ejemplo, Hechos 20. Ay, ¿qué me pasé? Hechos 20, no lo tengo. Bueno, Hechos 20, 28, les dice Pablo a los ancianos en Éfeso, les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Igual, un pastor, un obispo o un anciano han sido llamados por Dios, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho decir esto y todas las veces que tengo oportunidad lo repito. ¿Sabía usted que no existen escuelas para pastores? ¿O que los institutos bíblicos no gradúan a pastores? ¿O que los seminarios de teología no se gradúa nadie de pastor? A mí me da un poquito de risa y lo digo de buen plan cuando alguien me dice, no, si mi hijo está estudiando para pastor. Yo le digo, no me diga, ¿y quién lo va a ordenar por pastor? O sea, el hecho de que su hijo tome 4 años o 5 años teología, ¿eso significa que él ya es pastor por eso? Mire, una persona puede ser un teólogo completo, puede ser un teólogo por 20 años y sin embargo no necesariamente tener el llamado a pastorear. ¿Qué es el pastorado entonces? El pastorado es una vocación que Dios ha llamado en una persona. Oye hermano, pero usted me está diciendo entonces que no se necesita preparar. Yo no estoy diciendo que no se necesita preparar, yo estoy diciendo que el Instituto Bíblico prepara a los que han sido llamados al ministerio. Mas no el Instituto Bíblico decide que los que entran, cuando salgan de ahí, tienen que ser pastores. ¿Me expliqué un poquito mejor? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el ministerio? Perdón, ¿qué es lo que hace el Instituto Bíblico o el seminario de teología? Prepara a hombres de Dios que han sido llamados para el ministerio y forjarlos mejor. Darles más armas, darles más herramientas. Eso es lo que hace. Usted puede comprar un libro que significa, usted puede comprar un libro o una serie de libros que diga cómo pastorear una iglesia. Y usted diga, ok, los 7 pasos para pastorear una iglesia, ¿no? Dice, ya voy en el número 6, hermano. Cuando llegue al 7 ya estoy listo para pastorear. ¿Sabe una cosa? No existe una regla mágica. No existe una serie de puntos para decir, bueno, ya una vez que tenga eso, ya soy pastor, ya soy obispo o ya soy anciano. ¿Sabe una cosa? Dios llama a una persona. Y llama a una persona y cuando le ha llamado entonces, dice primera de Timoteo capítulo, 2 de Timoteo capítulo 3, que el que anhela obispado buena obra desea. Le voy a dar un tip. Y si usted conoce a alguien o si en algún momento usted ha pensado o Dios le está llamando, le voy a dar un tip, un consejo. El llamado de Dios al ministerio comienza con un deseo. Comienza con un deseo, con un anhelo. Y usted va a preguntar, oye hermano, pero no acabas tú de decir que cuando a ti te preguntaron tú no tenías el deseo. Y lo confirmo, yo no tenía el deseo, pero Dios lo puso en mí. Una persona que tiene el llamado de Dios a la vocación del ministerio, comienza con un deseo ardiente en su corazón. Y esa persona está que se muere de ganas por servir al Señor. Póngame donde me ponga, hermano, yo quiero servir al Señor. Yo recuerdo que cuando a la iglesia comencé a asistir de recién convertido, pues yo venía así, como decimos en México, ¿no? Bien salsa en huevo, ¿no? Así me sentía como que, no hombre hermano, a mí póngame, écheme esto, no hombre, a mí denme acá y yo lo hago, ¿no? Y entonces llegué con el grupo que estábamos sirviendo y le digo, hermano, y llegué hasta con un traje, ¿no? Un saco que me habían prestado, ¿no? Padre, todo hermano, ¿qué quiere que haga, no? Y me dice el hermano, muy bien, qué bueno, necesitamos que estén 2 personas en el baño de hombres. Y volteé así como que, hace a mí, ¿no? 2 personas que estén en el baño de hombres. ¿Y en el baño de hombres? ¿Y ahí qué se necesita? Tienen que vigilar, porque es una iglesia muy grande, tienen que vigilar que los niños no entren y desperdicien el agua, desperdicien las toallas de papel. Por 2 meses yo iba a la iglesia y me paraba así. Ya estaba ahí en el baño de hombres. Entonces decía, pues como que alguien se equivocó, ¿no? Que están desperdiciando todos estos talentos que el Señor me dio. Y sin embargo, hubo un hermano que me amó y me dijo, Dios quiere prepararte aún en cosas que tú no entiendes. Y qué importante es que no estés pensando solamente en cuál es el beneficio tuyo, sino lo que Dios está formando en ti. Dios muchas veces quiere que te humilles tú y humillarte en un buen sentido, delante de Dios. Señor, no entiendo esto, pero voy a confiar en ti.
Señor, no entiendo aquello, pero yo voy a confiar en ti. Y Dios forja ese carácter, Dios forja esa personalidad en ti. Y entonces Él decide. Y yo, durante ese tiempo, yo les confieso, yo nunca quise ser pastor, ni pretendí ser pastor, ni me imaginé predicando en un púlpito. El día después de que pasó un tiempo, y entonces en esta iglesia se acostumbraba que diferentes hermanos, ya fueran diáconos o servidores, se les daba la oportunidad, porque era una iglesia como de 3,000 personas, imagínense 3,000 personas, ¿no? Entonces se les daba la oportunidad a ciertos diáconos, ciertos hermanos, de que pasaran y compartieran un devocional. El devocional era como un mensaje de 5 minutos. Y yo me acuerdo que algunos hermanos decían, ¿no? En el grupo donde nos reuníamos, decían, hermanos, oren por mí, dice, porque en 3 meses voy a compartir el devocional. Y decía, oh, qué privilegio, ¿no? ¿Verdad? Qué privilegio, ¿no? Un día después de varios años me dijeron, Miguel, en 4 semanas, me dijeron algo así, 4 o 5 semanas tú vas a compartir el devocional. Ay, mamá santa, yo no dormí por 2 días, hermanos. Y el día que me tocó pasar, había, no sé, había como 1,000 personas allí. Y entonces yo pasé, me temblaba todo, ¿no? Y yo decía, pero, ay, el Señor ahorita. Y pasé casi ni pude terminar lo que tenía que decir. No, yo dije, no, esto tampoco es para mí, ¿no? Y yo tartamudeaba y era de diferentes formas. ¿Qué les quiero compartir con todos estos hermanos? Que Dios, cuando llama, su llamado es irrevocable. Y pensé desde mi perspectiva, yo me vi en un espejo en mi pasado y yo dije, yo no estoy para eso, Señor, yo no estoy para eso, yo estoy para otra cosa. Yo quiero estudiar diseño gráfico y quiero hacer dibujos y quiero hacer fotografías y quiero hacer muchas cosas, pero no de pastor, Señor. Y Dios dijo, ok, ¿quieres perder tu tiempo 4 años? Ándale pues, póngase a estudiar. Y durante esos 4 años te voy a seguir llamando al ministerio. Y ahora comprendo que no fue una pérdida de tiempo. En realidad las cosas que yo estudié, las cosas que yo aprendí, el Señor me ha permitido utilizarlas para el desarrollo del ministerio de la obra. Yo creo que Dios, hermano, las cosas que está haciendo en tu vida, no importa la edad que tengas, no importa el lugar de donde vengas, no importa la capacidad o la cultura o el conocimiento que tengas, si Dios te ha llamado para una vocación, no me estoy refiriendo necesariamente al ministerio de pastorado, si Dios te ha llamado para una vocación, Él está formando en ti cosas que a lo mejor tú no entiendes ahora. Si Él te ha llamado para dar clases en la escuela dominical, entonces Dios te va a preparar. Y te va a dar un curso, y te va a invitar a talleres, y vas a ir a diferentes lugares, y Dios te va a estar preparando. Pero va a llegar un momento en que tú anheles ese deseo. De decir, yo quiero ayudar, yo quiero servir a los niños, yo quiero cuidar, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero estar en el sonido, yo quiero estar donde sea que el Señor me ponga, yo quiero estar allí. El Señor nos llama, y su llamado, repito, es irrevocable. Otro versículo está en 1 Tesalonicenses 1, y entonces aquí entramos al tercer aspecto de la elección, que es la elección para salvación. Algunos Dios nos llamó en el lugar en donde estamos para hacer el trabajo que hacemos. Algunos estarán haciendo algún trabajo que a lo mejor no nos gusta en un principio, pero Dios nos llamó para eso. Una vez escuché un hombre que dijo, bueno, y eso me hizo muy interesante porque él decía, si tú quieres realmente dedicarte a hacer algo que te gusta, comienza a buscarlo. Las oportunidades no se te ofrecen, sino que tú las buscas. Y a pesar de que este hombre no era cristiano, pero sus palabras tenían un grado muy, muy alto de verdad. Las oportunidades para servir al Señor no solamente vienen, sino que nosotros estamos deseosos de que vengan. Y cuando estamos deseosos de que vengan, entonces llegará un momento en que cuando sucedan, se cumplirá nuestro gozo. ¿Verdad? Deseamos mucho que sucedan las cosas y decimos, bueno, Señor, mientras sucede, yo voy a orar. Y voy a orar. Y cuando suceden y el Señor nos la da, entonces se completa nuestro gozo. Lo mismo sucede con la salvación. Pensamos en algún tiempo, cuando nos acercamos a Dios, y vean qué paradoja, ¿no? Vean qué contradicción estoy diciendo, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios pensamos que nosotros tomamos la iniciativa, sin saber que Dios fue quien puso en nosotros ese deseo de acercarnos a Él. Le dice Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Vuestra elección de qué? Vuestra elección para ser salvos. Dios nos eligió para conocerlo. Otro versículo, Juan 6:44.
El Señor Jesús resume aquí una verdad muy interesante. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. En otras palabras, nadie puede ser cristiano si el Padre no le acerca a Jesús. A ver, barájemela un poco más despacio, hermano. Usted está diciendo que nadie puede ser creyente si el Padre no quiere. Eso es lo que estoy diciendo. El Padre elige a algunos y los acerca a Jesús. Y cuando se acercan a Jesús, nadie puede ser rechazado. Oye, hermano, pero entonces, ¿qué hay con aquellos que buscaron a Jesús y Jesús les dijo, no me sigas? Como ese hombre que le dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero primero déjame que vaya y entierre a mi papá. Y él le dijo, vete, deja que los muertos entierren a los muertos, y se regresó. Otro hombre que llegó y le dijo, Señor, yo te quiero seguir, y él le dijo, vende todo lo que tienes y entonces sígueme. Y el muchacho se regresó muy triste porque tenía muchas posesiones. O sea, qué injusto Jesús entonces, ¿por qué no les dio abertura a todos? ¿Sabe una cosa? Porque el Padre no los envió. Ellos pensaron que podían ir sin el deseo del Padre. ¿Y cómo es que sucede eso? ¿O cómo es que sucede eso? Muchas personas pretenden ser cristianas o pretenden ser creyentes por las cosas que están alrededor de ellos, pero no por lo que Dios les está dando a ellos. Un ejemplo, muchas veces se predica un falso evangelio. El falso evangelio promete cosas materiales o físicas que las personas están listas para ser enganchados. Y llega una persona a la iglesia con una gran deuda y el predicador le dice, ven a Cristo y tus deudas se van a cancelar. Y la persona dice, pues claro que me conviene. ¿Qué tengo que hacer? ¿Levantar la mano o hasta llorar un poquito? Lo voy a hacer. Pero usted dijo que mis deudas iban a ser canceladas. ¿Sabe una cosa? Esa persona está acercando por conveniencia. Y lo mismo sucede con las personas que tienen una enfermedad y le dicen, pare de sufrir, véngase para acá, pase por aquí, tome el pañuelo santo, ungido en el aceite de Israel, y después de que salga usted de aquí, se va a eliminar su dolor de espalda y su dolor de la ciática y su dolor de la rodilla. Y la persona dice, pues claro que yo voy ahí, ¿qué es lo que más se necesita hacer? Cuando una persona escucha eso, escúchenme, hermanos, el Padre no le ha traído. Ellos se han acercado con intenciones diferentes. Hay muchachos que llegan a las iglesias, ¿no? Y a veces yo veo a algunos muchachos y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, bien, hermano. Y le digo, pues qué milagro, ¿no? Pues nada, aquí. Y entonces ves que vienen muchachos. Y ya cuando les preguntas, sus intenciones son que están buscando novia. Pues no encuentran novia, entonces se van y se buscan a otra iglesia en donde la puedan encontrar. Y digo, realmente este muchacho no buscaba a Dios. Este muchacho lo que estaba buscando era pareja. ¿Qué sucede? Todo aquel que el Padre trae a Jesús, esa persona no puede alejarse de él. No sé si en algún momento ustedes vieron alguna película, estuvieron, yo jamás lo he estado, pero lo he visto en algunos videos en la televisión. En esos ¿cómo se dice? En esos almacenes de autos viejos, junkers, en donde los autos ya que están irreparables, inservibles, los llevan ahí. Entonces los separan, los remueven, y hay una cosa que pasa por encima, así un como imán que lo activan. Entonces lo ponen así encima del vehículo, y cuando le apachuran el botón para que el imán se active, todo lo que es lámina, todo lo que es metal, lo que es hierro, lo que es fierro, ¡pum!, se pega aquí. Y se rechaza todas las cosas que son plásticas o metales, como por ejemplo cobre o aluminio, que no son extraídos por el imán. Todo se queda abajo. Entonces el imán pasa, y donde pasa el imán y las cosas que tienen atracción hacia el imán, ¡pum!, se pegan. Entonces ya se mueve la máquina y los deposita en otro lugar. Esa fuerza que mueve al metal es una palabra griega muy interesante que se utiliza exactamente igual que la palabra para la elección. Dios nos ha atraído a Él. ¿Podría estar la varilla de metal junto a una barra de plástico, y cuando pasa el magneto por encima y los intenta jalar, que la varilla de metal diga, pues yo no me quiero subir, yo me quiero quedar aquí con la barra de plástico, porque ya empezamos a asociar así bonito? ¿Sabe una cosa? Cuando el amor de Dios es predicado, las personas que han sido elegidas por Dios tienen esa necesidad irresistible de acercarse a Jesús. Y ahora yo le voy a decir algo que sucedió en usted. Si usted fue elegido por Dios, si usted ha sido santificado por Dios, si usted recibió a Cristo en su corazón, esta verdad que le voy a decir ahora es irrefutable. Es una experiencia que usted tuvo. El día que usted escuchó el plan de salvación y el día que usted le recibió en su corazón, ¿qué fue lo que sintió?
Usted pensó y usted dijo, bueno, ¿por qué como que el tiempo se detuvo y de repente hacia donde otro lugar quería yo ver, ya no veía, solamente veía a Jesús? Y yo creí y yo sentí que todo lo que estaba sucediendo era directamente hacia mí. Y sentí una atracción hacia Él irresistible. Si eso sucedió en el momento de su conversión, quiero decirle que usted fue elegido por Dios. Yo me he encontrado con algunas personas que me dicen, bueno, pues yo soy cristiano, yo me hice cristiano porque recapacitando sobre la vida, ¿verdad? Pensando en todas estas cosas que yo he vivido, pues llegué a la conclusión inteligente que me convenía más, ¿verdad? Por aquí, me convenía más por acá, y pues sí, pastor, fíjese que pues yo creo que sí, yo creo que le voy a hacer caso a Dios, ¿no? Yo creo que voy a estar un tiempo a ver qué tal van las cosas. ¿Sabe una cosa? Usted no fue elegido por Dios. Todo aquel que el Padre atrae a Jesús, dice Jesús en otro pasaje, yo no le he hecho fuera. Una persona se acerca a Jesús, y si Dios ha puesto ese deseo en ese hombre buscará intensamente a Dios. Si no sucede así, entonces es por eso que muchas personas se aburren al leer la Biblia. Entonces comienzan a leer y dicen, ¿qué es esto tan raro? Pues algo debe ser bueno, porque todos insisten en que la lea. Todos quieren que yo lea la Biblia, todos me lo dicen que yo la lea. Pero la verdad es que yo cada vez que abro la Biblia, me da un sueño tan tremendo. La verdad me da un aburrimiento tan tremendo. Y eso de orar, pues sí, yo cierro los ojos para que los demás piensen, ¿no? Que yo estoy hablando con Dios, pero en realidad yo estoy concentrándome en otras cosas que tengo que hacer. ¿Sabe una cosa? Si eso sucede en usted, tristemente le doy la noticia, usted no ha sido elegido por Dios. Usted no tiene ese deseo ardiente en su corazón de conocer a Jesús. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y una persona que tiene hambre y sed no puede fingir. ¿Sabe qué es lo primero que se agudiza cuando uno tiene hambre y sed? El olfato. Anoche que estábamos aquí, pues que estamos esperando que llegaran y de repente abren la ventana así, ¿no? Abren la ventana y llega así como una bofetada, ¿no? Así de aroma, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó, no? Ya está el pollo, ¿no? Ay, hermano, ¿qué hace falta? ¿Sabe por qué? Porque tenemos hambre. Y cuando una persona tiene hambre, se agudiza el olfato. Y puede identificar y uno dice, hay arroz, hay pollo y hasta café, ¿no? El café ya ven que expide mucho el aroma, ¿no? Y lo identifica uno. ¿Sabe una cosa? Lo mismo sucede cuando alguien tiene hambre y sed de Dios. Y busca una iglesia. Y comienza a agudizarse los sentidos. ¿Dónde hay un estudio bíblico? Yo quiero asistir. Y busca en la radio estaciones cristianas. Y busca escuchar música cristiana. Y busca la oportunidad para hablarles a otros de Dios. Cuando no existe nada de eso, quiero decirte, amigo o amiga que me estás escuchando, tú te estás esforzando por ser cristiano y todo tu esfuerzo es en vano. Estás deseando serlo, pero si no viene del Padre, no puede suceder. Ahora usted me preguntará, bueno, ¿y qué necesito para que surja ese deseo? Dios lo pone en ti y al mismo tiempo Dios te hace responsable para que tú tomes la decisión de arrepentirte y buscar a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué sucede primero? Yo puedo decirte, por lo que dice la Escritura, que primero sucede el deseo de Dios y lo transforma en un deseo tuyo. Como yo les puse el ejemplo hace un momento, cuando la primera vez que a mí me dijeron, ¿quieres ser pastor? Yo dije, no, gracias. No son muchos problemas. Yo sé que los pastores todos se mueren del corazón. No, por favor, a mí no. El Señor transformó mi corazón. Muchas personas que tratan de ser cristianos están pensando y están buscando cuál es la forma. Yo quiero imitar cómo visten los cristianos, qué libros leen los cristianos, qué música oyen los cristianos, a qué lugares asisten los cristianos y quiero parecerme a ellos. Pero sabes una cosa, amigo o amiga que me escuchas, si Dios no ha puesto ese deseo y esa hambre en ti, estás buscándolo en vano. Te estás vistiendo y estás asistiendo a lugares, estás escuchando música que no viene de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Yo te invito. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama a ti, amigo y amiga que me escuchas, que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitarás hacer? ¿Qué necesitas hacer? Me preguntarás. Lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo, depositar tu confianza en Él, decirle, Señor, perdóname, me duele haberte ofendido. La Biblia dice que cuando tú te pones a cuentas con Dios, Él está dispuesto a perdonar.
a transformarte. Y dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas son viejas, las cosas viejas pasan y Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Te gustaría hacer esa oración por primera vez? Yo les invito a que nos despidamos precisamente de esta forma. Cierra sus ojos conmigo. Y si tú que nos escuchas, no importa en dónde estés, no importa si estás frente a tu computadora, no importa si estás en el auto, no importa si estás en un lugar sentado, no importa si lo estás viendo por YouTube, yo te invito, amigo, que ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Yo te invito, amiga, que ahí donde estás, reflexiones. Si no puedes cerrar tus ojos, yo te invito a que enfoques tu corazón, no solamente tu mente, tu corazón en estas palabras. Dile así con tu alma, dile así con todo tu ser, dile, Señor, perdona. Señor, perdóname porque no te conozco. Señor, trato yo de imitar a otras personas para parecerme a ellos, pero hoy he escuchado que así no va la cosa. Yo creo que debe suceder algo dentro de mí, que debe haber algo que no venga de mí, sino que venga de afuera de mí, que venga de lo alto, que venga del lugar donde tú estás, Señor. Transfórmame, Padre, transfórmame. Quiero ser una nueva criatura, quiero ser una nueva creación. Que todas las viejas cosas pasen, que todas las cosas sean ya pasadas. Ya no quiero saber nada del pasado, quiero extenderme hacia lo que tú tienes adelante. Me arrepiento de todo corazón, Señor, y te pido que entres a mi vida. Hazme, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. ¿Cuál es la vocación a la cual me has llamado, Señor? ¿Cuál es la cosa que tú quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, extiendo mis manos, abro mi corazón y te digo, Señor, sálvame, cámbiame, transfórmame. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, antes de despedirnos, antes de terminar, estas palabras se las quiero decir a usted, si hizo esta oración por primera vez. Ser cristiano no es formar parte de una nueva religión. Ser cristiano tampoco es adoptar una serie de costumbres que lo van a hacer diferente. Le quiero decir algo, ser cristiano significa que ahora usted pertenece a la familia de Dios. Ser cristiano significa que ahora usted tiene dos privilegios y al mismo tiempo responsabilidades. La primera, usted necesita conocer a Dios a través de su palabra. Yo le invito a que usted la lea. Si usted ha hecho esta oración genuina, usted tendrá un deseo cada vez más grande y más grande de conocer a Dios. Y la segunda cosa, como un privilegio y una responsabilidad también, yo le invito a que todos los días busque a Dios en oración. Cierre sus ojos. No tiene que hacer oraciones tan largas, ni tiene que hacer oraciones tan llenas de palabras bonitas. Hable con Dios de la misma forma en la que usted habla con sus padres, con sus hijos, con su esposo. Sea honesto con Dios. Simplemente dígale cómo se siente, pídale ayuda en las cosas que usted no puede hacer solo, y va a ver que esa relación va a ir creciendo. De la misma forma en la que dos personas que se enamoran por primera vez y comienzan a tener una relación y a crecer en esa relación, de esa misma forma crece nuestra relación con Dios. Dios nos llama hijos, nosotros le llamamos papá. Eso es ser cristiano. Y por último, yo le invito a que asista usted a una iglesia donde se lea la palabra de Dios, donde se exalte al Señor Jesucristo y haga de su vida una vida diferente. Solamente lo puede lograr haciendo estas tres cosas de principio. Lea la Biblia, pase tiempo con Dios en oración, busque una iglesia, congréguese, comprométase, hable con el pastor de esa iglesia. Si usted no está aquí, si usted está aquí, le invitamos a que venga. Nosotros nos reunimos los domingos a las 9 de la mañana aquí en Freeport, en el pueblo de Freeport. Si no tiene la dirección, puede buscarnos en www.iglesiacristianafundamental.com. Tenemos reuniones los miércoles y tenemos reuniones los viernes. Está usted invitado a todas las reuniones. Que Dios les bendiga, fue un placer haber hablado con ustedes. Que la pasen bien. Buenas tardes.